Durante el año 2012 se llevó a cabo la exposición Lux in Arcana. El archivo secreto vaticano se descubre. En esta muestra realizada en Roma, el Vaticano presentó por primera vez al público una serie de documentos que tenían que ver con la historia más controversial de la Iglesia Católica. El gesto buscaba dar transparencia y ofrecer una nueva imagen de apertura institucional hacia la gente común. Desde las actas del juicio a Galileo Galilei hasta la excomunión de Federico II de Alemania, estos documentos sacaban a la luz una serie de informaciones celosamente guardadas durante cientos de años. En este vídeo, te proponer conocer algunos de los secretos que el Vaticano mantiene hasta el día de hoy. Número 10. La renuncia de Benedicto XVI. De acuerdo a documentos que salieron a la luz gracias a la infidencia de un mayordomo papal, diferentes disputas de poder podrían estar detrás de la renuncia de Benedicto XVI. Si bien la versión oficial indica que el alejamiento de Benedicto XVI se debe a motivos de salud, para muchos la histórica renuncia del Papa se debió a la serie de disputas internas que aquejan al Vaticano y que podrían tener que ver con el poder financiero y los juicios que enfrenta la Iglesia. Número 9. El Sol y la Tierra. Juicio a Giordano Bruno. Giordano Bruno fue un astrónomo condenado por la Inquisición a morir quemado en la hoguera. Luego de estar detenido durante años a raíz de uno de los juicios más largos que llevaron adelante los tribunales inquisitoriales, Bruno fue sentenciado por su reafirmación del principio copernicano de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Esto fue solo una parte de los motivos de su condena, ya que algunas ideas fueron deliberadamente mantenidas en secreto. Bruno creía que el Sol era una estrella como tantas y que el universo no era sinónimo de mundo, cosas que la Iglesia se negó a reconocer durante mucho tiempo. Número 8. La prisión de Celestino V. El Papa Celestino V gobernó la Iglesia unos pocos meses durante el año 1294. Inclinado a la clausura y el recogimiento, se sintió incapaz de cumplir con las obligaciones que suponía su cargo y renunció. Su sucesor, Bonifacio VIII, temió que su poder se viera debilitado por Celestino y lo convirtió en su rehén hasta que murió al poco tiempo. Dante Alighieri, contemporáneo de estos eventos, criticó la inoperancia del Papa Celestino V y en su célebre Divina Comedia lo condenó al infierno de los incapaces y los que no se comprometen. A propósito de Dante Alighieri les recomiendo que leer la Divina Comedia. Número 7. El caso de Enrique VIII y Catalina de Aragón. El surgimiento de la Iglesia anglicana se origina a partir de la negativa del Papa Clemente VII a otorgar el divorcio a Enrique VIII, rey de Inglaterra. Aquejado de diversas enfermedades congénitas que aparentemente afectaban su cordura y capacidad de engendrar, Enrique VIII fundó su propia iglesia y se divorció de Catalina. Tanto la bula que había permitido el casamiento de Enrique con Catalina, que había estado casada brevemente con el hermano mayor de Enrique antes de enviudar, como la negativa a divorciarlos, se basaron muy poco en elementos religiosos y estuvieron regidos por consideraciones del equilibrio político de la Europa del siglo XVI. Número 6. El Papa Borgia. El Papa Alejandro VI dirigió los destinos de la Iglesia entre 1492 y 1503. Su nombre de nacimiento fue Rodrigo Borgia, miembro de célebre clan que de la conspiración y el envenenamiento de opositores hizo toda una forma de desenvolverse en política. Su papado fue especialmente controversial y se mantiene un estricto silencio en torno a él. Esto es así ya que el Papa Alejandro VI no dudó en cambiar de bando político de acuerdo a su conveniencia y tampoco tuvo reparos en fomentar y propiciar cruentas guerras en pos de conseguir sus ambiciosos objetivos de poder. Número 5. Delitos contemporáneos. Muchos de los secretos del Vaticano provienen de tiempos lejanos y adquieren carácter de leyenda. Otros más actuales ofrecen diversas versiones y las acusaciones de conspiración son de ida y vuelta entre los diferentes bandos. Sin embargo, con respecto a los recientes casos de abuso que involucran a sacerdotes católicos no existe ninguna duda y los responsables ya han sido enjuiciados y procesados en distintos países. Algo que hace todavía peor este terrible delito es el encubrimiento, un tipo de secreto penado judicialmente, y la protección que aparentemente los infractores recibieron de las altas jerarquías eclesiásticas. Número 4. La muerte de Juan Pablo I. El papado de Juan Pablo I duró apenas 33 días, desde agosto a septiembre de 1978. Durante ese corto lapso, sin embargo, Juan Pablo I comenzó una serie de reformas tendientes a humanizar el sacerdocio y que entre otras cosas buscaban redistribuir la riqueza de la Iglesia destinando los fondos a las misiones católicas en los países más pobres.
El Papa de la Sonrisa, como fue conocido por el público, de inmediato generó una fuerte oposición en los sectores más conservadores de la Iglesia y hasta hoy se sospecha de que fueron responsables de su abrupta y misteriosa muerte. Número 3. El Banco Ambrosiano. El Banco Ambrosiano es la entidad financiera que administra los fondos de la Iglesia Católica. Recibe cuantiosas donaciones e invierte un porcentaje del capital vaticano para mantener y acrecentar el rico patrimonio de la Iglesia. Como en muchas actividades financieras, sin embargo, algunas de las ganancias que obtiene el Banco Ambrosiano dependen de especulaciones que pueden implicar la pérdida del empleo para obreros que ven cerrados sus lugares de trabajo o la inversión en empresas vinculadas a la fabricación de armas y laboratorios farmacéuticos que producen pastillas anticonceptivas, algo contradictorio con el discurso que sostiene la Iglesia en materia de reproducción. Número 2. Pío XII y la Segunda Guerra Mundial. El papado de Pío XII transcurrió entre 1939 y 1958. Durante ese lapso tuvo lugar la mayor conflagración bélica de la historia, la Segunda Guerra Mundial. De este papa se dice que no solo no denunció los crímenes de guerra nazis, sino que estableció una serie de acuerdos con dictadores como Mussolini, Franco y Hitler a cambio de un trato preferencial para la Iglesia. Luego de finalizado el conflicto, existen diversos documentos que sugieren que ayudó a escapar a los nazis y que colaboró con la organización Odessa, un grupo de las SS que operó en Italia y que organizó las fugas de criminales de guerra. Número 1. La papisa Juana. Existen antiguos testimonios que hablan de que en el año 855, tras la muerte del Papa León IV, una mujer asumió el pontificado durante 2 años. Nacida en Maguncia, Juana fue la hija de un monje y recibió una amplia educación teológica que le sirvió para acercarse a los círculos de influencia del Papa León IV. Tras el fallecimiento del Papa, Juana asumió su lugar haciéndose pasar por hombre y adoptó el nombre de Juan VIII. De este hecho, aparentemente, se deriva un misterioso ritual en el que una vez elegido un candidato a papa, se procede a la comprobación de su sexo mediante un curioso proceso. El elegido por el cónclave se sienta en un trono y uno de los cardenales palpa sus testículos a través de un orificio en la silla.